vamos a empezar con la primera intervención de mi compañero, mi colega Antonio Heredia Bayona, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga y que dirige el grupo de investigación de síntesis y caracterización de biopolímeros vegetales de la Facultad de Ciencias de la UMA, y además es investigador del Instituto Hortofructicultura subtropical y mediterránea, que es un centro mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Málaga. Y además es editor desde sus inicios de la revista Paradigma, que es una revista de cultura de la Universidad de Málaga. Coordinador de 7 ediciones de los encuentros sobre transversalidad del conocimiento de la UMA y actualmente además es vicedecano de la Facultad de Ciencias, presidente de la Comisión de Garantías del Código Ético de la UMA y miembro del Consejo de Gobierno. Y recientemente, que esto creo que siempre es muy bonito porque forma parte de un reconocimiento también que yo digo siempre que se hace social, que ha ingresado como académico de número en la Academia Malagueña de Ciencias, ¿no? Siempre es un reconocimiento para todos los académicos que excede de la universidad, ¿no? Es un paso más social. Bueno, pues el doctor Heredia Bayona va a intervenir, va a hacer la inauguración, la conferencia inaugural. Se lo pedí hace un tiempo y estoy muy agradecida de que aceptara, porque creo que él va a hacer una reflexión de su ámbito de conocimiento a lo que ha pasado durante todo este tiempo de pandemia, con una intervención que se llama Hacer de la interrupción un camino nuevo. Y creo que el título sintetiza enormemente esa visión que vamos a tener aquí, hacer de la interrupción un camino nuevo, es decir, empezar a construir a partir de un proceso determinado. Yo he pedido a muchos de los participantes que no trajeran PowerPoint o hicieran presentaciones, sino que recuperáramos un poco la oralidad. La oralidad permite la concentración y permite estar más centrado en lo que va a exponer en su presentación. Y bueno, sin más dilación voy a empezar agradeciéndole que haya aceptado esta invitación, que sea nuestro ponente, nuestro speaker, ¿no? El que hace la inauguración de este workshop. Y bueno, nada, darle las gracias por haber aceptado, por esta intervención y porque después de su intervención podamos tener un enriquecido diálogo con él sobre sus palabras. Así que muchas gracias, Antonio, y cuando quieras. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días a todos y todas. Por supuesto que para mí es un placer, un honor estar aquí esta mañana, sobre todo alguien, en mi caso, que desde hace ya muchos años creo en la transversalidad del conocimiento y es, digamos, la fuerza directriz de la charla que voy a impartir durante un buen número de minutos a continuación. Cuando recibí a finales de noviembre pasado la amable invitación de Carolina para honrarme, como acabo de decir, impartir la conferencia de inauguración de este workshop, pensé inmediatamente en la sentencia que he tomado como título de la misma y que Carolina acaba de decir. Es una sentencia, hacer de la interrupción un camino nuevo, que forma parte de unos versos debidos al brasileño Fernando Sabino y curiosamente erróneamente atribuidos a Fernando Pessoa, el gran poeta portugués. En la red, en la web, aparece como el autor de estos versos y no, son debidos a Fernando Sabino. Dicen lo siguiente estos versos: hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Cuanto más adelante leí con detenimiento los objetivos de este workshop, como son analizar cómo ha impactado la pandemia de la COVID-19 en la investigación, transferencia de conocimiento a la sociedad y en las actitudes y hábitos individuales de las personas, tuve muy claro de que lo mejor que podía hacer esta mañana es comunicar y compartir con todos ustedes
mi experiencia personal, más personal de aquellos duros meses de 2020 y por supuesto también de los meses que siguieron. Para ello he considerado oportuno dividir esta presentación oral en tres partes. La primera, acerca de cuál fue mi reacción más personal e inmediata a la incertidumbre y preocupación de las primeras semanas y meses de aquel inolvidable 10 de marzo de 2020, cuando en España se instauró el confinamiento. En la segunda parte, partiría ya desde una postura más sosegada, más crítica, más documentada hacia el valor del trabajo de un investigador y de un docente universitario en una sociedad que estaba todavía preocupada, confundida y creo que aún lo estamos, inundada de un exceso de información y de actuaciones. Y la tercera parte, que será ya muy breve, me gustaría dedicarla a unas últimas reflexiones a modo de conclusión. Cuando estalló entre nuestras vidas cotidianas la pandemia, mi vida académica estaba centrada en mis proyectos de investigación de aquellos días, interrumpidos de cuajo, en mi docencia como coordinador de una asignatura del tercer curso del grado de Química, en mi responsabilidad en tareas de gestión como vicedecano de mi facultad, de vicedecano de estudiantes, para ser concreto, y también, como bien ha dicho Carolina, editor de Paradigma, la revista de cultura de la Universidad de Málaga. Respecto a mi personal actividad investigadora, no vale la pena comentar nada aquí. Respecto a mi docencia e interacción con los estudiantes, el parón obligado de aquellos meses sí que me afectó bastante, lo que comentaré a lo largo del discurso. Pero mi gestión como editor del número 23 de la revista Paradigma, cuyo objetivo principal precisamente trabajar en la transversalidad del conocimiento, en aquellos días duros de la pandemia supuso una experiencia inolvidable. Por varios motivos. Por la concentración que hubo que poner en ello, por las relaciones inesperadas que hubo que poner también con los colaboradores de la revista y de constatar además la gran excelencia intelectual y generosidad de los mismos, de los colaboradores. La revista, a pesar de todo, fue maquetada oportunamente y se distribuyó a través de correo electrónico y páginas web en el mes de abril de 2020, como estaba previsto. Fueron 181 páginas destiladas gota a gota, como diría alguien, durante aquellos inolvidables días. Curiosamente, el número, que estaba evidentemente planificado muchos meses antes, estaba dedicado a los nuevos paradigmas del siglo XXI. Como decíamos en el editorial, apenas transcurridos 20 años del siglo XXI, casi nadie cuestiona cómo durante estos años está cambiando a un ritmo acelerado la perspectiva y comprensión de nuestro mundo. La emergencia de nuevos modelos sociales y aproximaciones científicas y técnicas han calado y condicionado como nunca nuestra vida cotidiana. Podríamos hablar, pues, de la emergencia y existencia de nuevos paradigmas. Eso decíamos en el editorial. A casi 3 años vista de aquello, resulta evidente afirmar que efectivamente nuestra perspectiva y comprensión de nuestro mundo ha cambiado. En cierto modo, ha cambiado. En dicho editorial no se hablaba casi nada, como era de prever, del impacto e incertidumbre de la emergente pandemia de aquellas semanas. Pero mi reacción personal, en aquellos largos días de confinamiento, me condujo a incorporar en el número de revista, el mismo número de revista, un artículo no programado previamente que se escribió con cierta urgencia con la valiosa participación de la doctora Sara Reyes Vera de la Universidad de La Laguna, filósofa especialista en el pensamiento de Spinoza. Le titulamos El paradigma cíclico. Se trató de una reflexión algo heterodoxa, inundada de la oscuridad de aquellos días, pero con un punto final de esperanza. Impregnamos, Sara y yo, aquella reflexión de un claro espíritu espinosista, a través de la fuerza directriz que supuso la lectura atenta de las estrofas de un poemario, el titulado 4 cuartetos de Thomas Stern Eliot, poeta angloamericano, premio Nobel de Literatura en el año 1948. La obra de Eliot predice y contiene de un modo singular la historia del siglo XX y, por supuesto, también del presente actual, su decadencia intelectual y espiritual y las catástrofes ecológicas y medioambientales que sufrimos y probablemente sufriremos en el futuro. Conocí esta obra desde hacía muchos años, pero la relectura atenta de la misma, de una estética fascinante en aquellos momentos, describía con inesperada lucidez las confusas semanas de confinamiento y lo que ocurría fuera de nuestros respectivos domicilios.
eran meditaciones sobre el ser, el tiempo y la historia en un relato singular para intentar elevarnos por encima del dolor y de la incertidumbre. Me permitiré repasar en los siguientes minutos con todos ustedes, con todos y todas, algunos fragmentos de los poemas de Eliot en esta primera parte del discurso. Se recordaba en esos días como si de un paradigma cíclico se tratara, que a lo largo de la historia la mayoría de las generaciones han padecido guerras y catástrofes particulares. Catástrofes que han devastado y marcado periodos de revoluciones y cambios culturales y sociales. La sensación que cubría aquel presente nos planteaba muchas dudas sobre si se estaba de alguna forma desmoronando el modelo de sociedad, un modelo de sociedad que creíamos intocable. El llamado modelo de bienestar no puede evitar la catástrofe con el devastador nombre de pandemia, que como todos saben significa lo que afecta a todos y todas. Como decíamos en nuestro artículo, los aspectos esenciales, engañosos la mayoría de ellos, de la cultura, la política de la sociedad de nuestro siglo XXI, como son el gusto por lo superfluo, por la imagen cambiante, por el resultado neto a corto plazo, por la superposición acrítica de las duraciones personales frente al vertiginoso acceso a la información, conducían y siguen conduciendo a plantear las siempre pertinentes preguntas del poeta Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Y segunda pregunta, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? La poética de Eliot nos describía con descarnada actualidad, y son estrofas suyas, que la luz está quieta en el punto muerto del mundo en su vuelta. Y nos aproximó y aproxima aún a entender y comprender la ruptura parcial de nuestros actuales modos de conocimiento y de vida. Eliot nos escribe lo siguiente: oscuridad de oscuridades, todo entra en lo oscuro. Los espacios vacíos interestelares, el vacío en lo vacío, los capitanes, los banqueros, los eminentes hombres de letras, los generosos mecenas del arte, los estadistas y gobernantes, los distinguidos funcionarios públicos, los presidentes de tantas comisiones, los contratistas menores y los grandes industriales, todos entran en lo oscuro. Y frío está el sentido y perdida la razón en el acto. Como indica mi admirada Sara Reyes, la incertidumbre es un espacio oscuro por el que alguna vez hay que caminar, tenemos que caminar. La incertidumbre que todavía hoy transitamos los seres humanos es de una oscuridad quizás tan incierta como, ¿por qué no?, anunciada. Dirigir de nuevo el rumbo después del vacío en lo vacío, como dice Eliot, nos puso a prueba una vez más como especie. Hubo voces que sonaban en torno a la solidaridad y la cooperación para cuajar un nuevo futuro. Otras voces se convirtieron en el eco de aquel olvido compulsivo que nos podría conducir a una inútil repetición. Se pusieron desde toda la disciplina, recuerden, hace 3 años, teorías y mecanismos de urgencia que apagaran la celeridad del incendio de la pandemia. La ciencia, instalada en el ensayo hasta que no saliera error. La economía tensando cuerdas. La ingeniería haciendo casi magia en algunas ocasiones. Disciplinas como la antropología, sociología o psicología se adentraron una vez más en esa oscuridad de oscuridades que decía Eliot, con tenues luces, con tenues lumbres, mientras la filosofía ejercía el acto de pensar desde el interior del túnel. La capacidad predictiva de todas ellas, realmente seamos honrados, no bastó para responder a las cuestiones que generaba la crisis sanitaria y sus consecuencias a todos los niveles. El poeta narra el dolor que cobra sentido, capaz de alumbrar, palabra del poeta, muda de sombras en fugaz belleza, letra a letra, el tiempo fundido en los espacios que se descubre en cada verso. Escuchen. Aquí hay un tiempo desafecto, tiempo antes y tiempo después. Y está en penumbra. No hay luz del día creando formas con luz lúcida, muda de sombra en fugaz belleza, cuya lenta rotación revela constancia. Ni tampoco oscuridad que purifique el alma, vaciando lo sensual con indigencia, librando de lo temporal a los afectos. No hay piedad ni vaciedad,
hay solo un destello sobre las caras crispadas y podridas de tiempo, distraídas de la distracción por la distracción, llenas de ilusiones y vacías de sentido. Tímida apatía sin concentración, hombres y papeles revueltos por el tiempo frío, que sopla antes y después del tiempo. Viento que entra y sale en pulmones maltrechos, tiempo antes y tiempo después. Creo que es fascinante y excelsa la meditación sobre el tiempo de Eliot. Hubo un traslado de fecha a fecha transitoria. Todo pasaba a otro día, a sabiendas que no sabíamos lo que iban a pasar en esos días que venían. El escenario del tiempo se quedó sin público. Tiempo antes, tiempo después. Nos preocupó, nos sigue preocupando el colapso de nuestra especie, como algunos pensaron en aquellos meses. Trasladamos también una vez más nuestra fragilidad indigente al planeta y a la atmósfera que lo rodea. Frágiles todos y todas ante la pandemia que expandía, recuerden lo que acabo de leer, viento que entra y sale en pulmones maltrechos. El verso de Helio, como pueden comprobar, sonaba y suena perturbador. Se introdujo en el artículo la filosofía de Spinoza, poniendo en relación el movimiento de la vida con la libertad. La potencia humana, no duden nunca, está en la unión de fragilidades. Es una extensión de la fortaleza y de la generosidad. El núcleo de la libertad está en la crítica cuando no hay luz del día, creando forma con luz lúcida, como decía el poeta. La reflexión de Spinoza procede de una razón que no pide nada desde y contra la naturaleza. Esa razón, ese conocimiento, está acompañada de sentimientos y emociones, por supuesto, pero es fortaleza de la misma y un compromiso del pensamiento con la vida. La aportación vitalista del espinozismo sumada al pensamiento poético de Helios, en el allí, en el aquí y en el ya, siempre nutren de una clase de entusiasmo hacia el compromiso expresado. Es filosofía de agradecimiento, que se da entre sí solo quienes son libres, libertad cuya pura sencillez es el profético lenguaje del poeta. Escuchen, por última vez, del poeta. Vamos aquí ya, siempre, un estado de pura sencillez para el que todo hay que darlo y todo irá bien. Y de todas maneras, todo irá bien. Cuando lenguas de llamas se entrelacen en coronados nudos de fuego y el fuego y la rosa sean uno. Eso se indica prácticamente al final de la obra de Eliot. Y todo irá bien. Recordemos, recitaba el arco iris, que en esos días niños y niñas pintaron y colgaron en balcones y ventanas con la hermosa palabra gracias. Probablemente muchos de los jóvenes que nos acompañan esta mañana recordarán esos 3 meses y hicieron algo como lo que estoy contando. Y de todas maneras todo irá bien. Resistiré, resistiremos, como anunciaba la famosa composición musical que se entonaba en aquellos meses. Los hombres y las mujeres libres en nada piensan menos que en la muerte. Y su sabiduría, escribe Spinoza en su Ética, no es una meditación de la muerte, sino de la vida. La pregunta que deja abierta esta meditación se abre en el presente por la experiencia del dolor, que no impide ser comprendido por la certeza de la unión humana y sobre todo por el agradecimiento. Porque nunca debe claudicar la libertad ante el miedo, para hacer del miedo una escalera, como decíamos al principio. Y así, como también escribe el poeta, la oscuridad será la luz y la quietud danza. Nuestro artículo, el artículo de Sara y mío, tuvo la siguiente dedicatoria. Por el amor, para el que todo hay que darlo, y la generosidad de todas las personas que en esta semana, desde la luz de su vocación y el brillo de su oficio, velan por nuestro mundo. Adopto estas últimas palabras enunciadas, la luz de la vocación y el brillo del oficio, que no sino es palabras prácticamente cogidas también de otro poeta español, Claudio Rodríguez en este caso, para enlazar mi discurso de esta mañana con una reflexión sobre el papel de la ciencia, la política y la comunicación social en aquellos meses crudos de pandemia. Hay 2 palabras que de forma casi inédita
se pronunciaron, entremezclaron y escribieron por doquier durante ese año de 2020, los primeros meses de 2020. Las palabras son ciencia y política. La primera, la ciencia, porque mostró una vez más sus valores, su inquebrantable e inexorable vocación progresista y su capacidad para mirar, conocer y comprender la realidad del mundo que nos rodea. Los estudiantes que nos acompañan, según he entendido, son del Bachillerato de Ciencias. Atiendan estas palabras. La ciencia para analizar, reconocer errores y escudriñar la realidad emergente y urgente que supuso la pandemia, con una mirada crítica y rigurosa para ofrecer soluciones en un tiempo récord que muy poco valoran todavía hoy, además de un modo y estilo de predecir y saber conjugar el tiempo futuro, lo que iba a ocurrir, como diría el desaparecido George Steiner. La ciencia básica, con todo su potencial metodológico, junto a la ciencia médica, con sus profesionales, sus excelentes profesionales, supieron, lo hacen todavía en nuestros hospitales, afrontar ese esfuerzo titánico, la trágica realidad que supusieron los miles y miles de fallecidos y enfermos que llenaron hospitales de España y en todo el mundo. Es curioso, pero nadie ha vuelto sobre este tema. Se calcula que han fallecido en nuestro país algo más de 100.000 personas por el tema de la COVID-19. Son unos pocos menos solamente de los fallecidos o muertos civiles de nuestra trágica guerra civil. El esfuerzo cotidiano mencionado antes contrastaba desde mi punto de vista de forma lamentable y denunciable con la política aplicada en esas circunstancias, con la de determinados medios de comunicación y también con los de un buen número, ¿por qué no?, de nuestros ciudadanos. Hablamos algo de política. Los políticos, porque, y es mi opinión personal, cuando era su deber, no solo no supieron ni quisieron ver lo que se acechaba, como tampoco mayoritariamente han sabido navegar, la mayoría de ellos, en la incertidumbre diaria, moviéndose en una falsa dicotomía, salud, economía y también quizás lo peor, porque han incubado en la sociedad un modo confuso, muy confuso de ver la realidad. Esto tuvo su punto álgido en aquellos líderes políticos que negaron, sin sonrojo alguno, el crítico momento que se vivía, o los que lo relegaron y minusvaloraron, anteponiendo, cuando convenía, perversos y sectarios intereses políticos. ¿Cuántas veces nos dijeron que el virus estaba derrotado? Como también tuvo su punto crítico el hecho de que en España, en nuestro país, la manipulada parcial información diaria sobre la pandemia la proporcionaba paradójicamente un científico como portavoz del gobierno. Paradójico. Actitud extrapolable y desgraciadamente con la misma dosis de responsabilidad a otros problemas críticos políticos actuales. Unido a lo anterior, determinados medios de comunicación jugaron, creo, mal esta partida, enunciando titulares de sonrojante parcialidad y intoxicados en su contenido, repitiendo en programas, en tertulias televisivas, coloquios, más de lo mismo, con una miopía y falta de rigor en el contenido, en los invitados que proponían totalmente palpables. Creo que los medios en este tema, salvo honrosas excepciones, que por supuesto la hubo, la pulcra y contrastada vocación informativa y una actitud pedagógica les faltó totalmente. Así no debe sorprendernos cómo todavía miles de ciudadanos mantienen aún una mirada, yo diría, negacionista y sectaria de la realidad. Y peor aún, se dejan llevar por respuestas fáciles e hiperbólicas, tanto por las emociones y el significado de hechos no contrastados, más que por una información y un conocimiento serio, crítico y bien comunicado. Este es uno de los grandes temas de las grandes, por decirlo de una forma, conclusión a la que quería llegar. Cómo, en general, la sociedad se deja vencer por esas emociones y significados de hechos no contrastados más que por un pensamiento crítico. No ocurre muy a menudo, desgraciadamente muy a menudo. Reflexionando sobre lo anterior, en un artículo de prensa de aquella semana, aposté personalmente porque encontráramos rutas para mejorar nuestra mirada de la realidad diaria. Mi admirado Spinoza lo dejó claro hace más de 3 siglos. Su mirada limpia y clara de la realidad de su época
como los frágiles cristales que tallaba cristales, era su oficio, es extrapolable a este nuestro convulso tiempo actual. Fíjense, sin el esfuerzo de la razón por parte de los individuos, afrontaremos un límite crítico en nuestra sociedad moderna. Es preciso asumir que el grueso de los conocimientos adquiridos, sin una voluntariosa actividad continuada de mejora de nuestro conocimiento, es una tarea fútil, inútil. En estos tiempos, dicho conocimiento debe aunar los fundamentos y avances de las humanidades y de las ciencias, y también de las ciencias sociales, por supuesto, juntos, en armonía. Solo de una perspectiva transversal y holística enriqueceremos nuestra mirada del mundo. Así, un ciudadano bien informado y responsable que elimine reacciones viscerales, emocionales y contaminantes será siempre útil a sus conciudadanos. Es clave también este punto. Como nos dejó escrito el buen filósofo, que sufrió en sus carnes el dramático sectarismo de su época, la privación de certeza es tan fuerte como la falsedad. Para que una sociedad democrática sea efectiva, debemos buscar esas certezas, analizando y actuando bajo nuestro propio derecho natural en forma de vocación, trabajo y esfuerzos personales constructivos. En suma, ofreciendo nuestro potencial vital al resto de la sociedad y no a personas o grupos concretos. Mejoraremos nuestra mirada de realidad teniendo siempre presente, como escribió el filósofo, que solo progresaremos con las ideas claras y adecuadas y que siempre padeceremos y fracasaremos con las ideas inadecuadas y confusas. Porque, por supuesto, las primeras provendrán de ciudadanos libres, mientras las segundas de una inconsciente y fatal falta de libertad. Muchos de los que me escucháis esta mañana, algunos de los que me escucháis esta mañana, sois académicos. Y a todos y todas, en algún grado, os habrá afectado la pandemia, sobre todo en un punto crucial que se ha hablado antes en la presentación, la tarea docente. La más sagrada, desde mi punto de vista, que debe perfilar a un académico o a un profesor. Como ocurre también, por supuesto, con la actividad investigadora. Y quiero también, de alguna forma, aunar las dos. Difícil separar ambas actividades para muchos de nosotros, docencia e investigación. Como se escribió en el último número de Paradigma, hacer buena ciencia y docencia necesitan de tiempo, de una buena dosis de trabajo personal y de disciplina, de aprender a corregir errores para establecer criterios personales. Necesitan ambas de una búsqueda personal constante de un pathos creativo, de creatividad. Nuestro filósofo Ortega y Gasset decía que la ciencia es creación y la acción pedagógica se propone enseñar esa creación, transmitirla, inyectarla y digerirla, nada más y nada menos. También docencia e investigación requieren de la generosidad, de la cual nos hablaba San Agustín en sus confesiones. Generosidad que viene de la palabra generare, latina, que significa sencillamente dar luz. Y al igual que hay muchas formas de hacer ciencia, por supuesto que hay muchos modos de enseñarla. Con elegancia, con prepotencia, con avaricia, con ansiedad, con humildad, con ciertas dosis de espiritualidad. Admiramos con frecuencia y con justa equidad los logros de compañeros y compañeras en su devenir investigador. Aparecen muchos en las revistas, en los periódicos, en las webs de las universidades, pero tenemos también que aprender a reconocer, a tener como referente a compañeros y compañeras por su silencioso e inquebrantable compromiso docente. Compromiso para con su universidad, sobre todo, curso tras curso, en los malos y en los buenos tiempos. No dudemos para nada que en última instancia nuestras prácticas docentes y científicas son un fiel reflejo de nuestra lectura personal del mundo que nos rodea. Que es una lectura cambiante, autopoética, que se autocorrige, se adapta, crece, aprende, se diversifica de sus errores y permanece viva a lo largo de los largos años de vida académica. Y no nos olvidemos, usando como una metáfora la interpretación de una obra musical, que el desarrollo del contenido de una clase
al igual que la lenta gestación en laboratorio de una hipótesis científica, son esencial y necesariamente actos singulares, únicos e irrepetibles. Definitivamente, quiero transmitir este mensaje sobre todo a los jóvenes que están aquí hoy con nosotros. Supongo que no lo debe de dudar en el futuro. Docencia e investigación son procesos creativos, ambos de primera magnitud. La irrupción de la pandemia vírica modificó bruscamente la docencia de todos y de todas. Como ya sabemos, las autoridades académicas reaccionaron propugnando el uso de toda una batería de recursos telemáticos para minimizar los desastrosos efectos que tendría la pérdida de clases y de cursos. Su resultado académico es algo extraordinariamente difícil de visualizar y analizar con rigor aún. Quiero suponer que en este workshop se aclarará y se analizarán estos puntos. Ahora solo queda claro, en mi opinión, que el tiempo y el espacio de la enseñanza exige un ejercicio de optimización, la mayoría de las veces lento, entre los modos tradicionales, optimizar y las nuevas tecnologías. Y por supuesto algunas de ellas han llegado para quedarse, nadie lo duda. Nuestro esfuerzo debería ir dirigido, insisto de nuevo, en optimizar esos nuevos usos, que desde mi punto de vista, por supuesto personal ahora, están sobrevalorados en algunas ocasiones. Los docentes de nuestros días disponemos de un completo arsenal de técnicas y métodos que facilitan la actividad docente diaria. Los últimos cursos académicos que hemos vivido y aún vivimos, atenazados por la pandemia vírica, han demostrado la gran valía que puede suponer el uso de una metodología híbrida o total en nuestras clases. Han llegado para quedarse algunos métodos, sin lugar a dudas. Pero, estoy seguro, y miro sobre todo a algunos de los docentes que conozco personalmente, estoy seguro que muchos de nosotros hemos sentido a través de un ordenador, a través de la pantalla de un ordenador, en algunos días de clase, durante los meses de la pandemia, una mezcla confusa de frustración e impotencia. Que piensen también en ello los estudiantes jóvenes que nos acompañan, que estaban al otro lado de la pantalla. Una especie, diría yo, de nostalgia mal disimulada, la mayoría de las veces, del tremendo e inconfundible potencial que tiene la clase presencial, la clase de siempre. Fíjense, lo he hablado muchísimo y discutido con docentes de enseñanzas primarias, secundarias y superior, y casi todos coinciden. Y les cuento una anécdota personal. Uno de los momentos más duros, lo confieso, de mi larga experiencia docente, fue comprobar ya en este curso, al comienzo del curso, ya de clases presenciales, no reconocer el primer día de clase a ninguno de mis estudiantes, cuando el curso anterior le había impartido en otra asignatura casi 3 meses de clases virtuales. Fue un momento duro. Faltaron en esos días, con la palabra siempre como protagonista, complementarla con la mirada, con los gestos, con los silencios, para hacer del aula la presencia habitada por la comunicación, la interacción y el diálogo. Diálogos a veces en silencio con nosotros mismos, cuando comprobamos los momentos especiales en que sabemos que estamos llegando a las mentes y expectativas de nuestros estudiantes, o cuando sentimos habernos equivocado en algo, o en el enfoque de algún áspero concepto, o cuando descubres, son momentos positivos, que la lúcida observación de algún estudiante te hará modificar el planteamiento para un concepto en el futuro. A veces, y son momentos, yo diría, casi mágicos, el aula parece vibrar, sí, vibrar de algún modo, y todo ocurre como si allí estuviera sentado el alumno o la alumna que fuimos. Aula de la que hay que recordar su noble etimología. Significa espacio cerrado donde se llevaban a cabo ceremonias sagradas. Hay sin duda una fuerza tremenda en la oralidad, palabra que Carolina expresó hace ya más de media hora, supongo, e intercambio de ideas, moviéndose en el aula. Personalmente me gusta muchísimo moverme en el aula, escribiendo acompasadamente en una pizarra. Por cierto, los profesores jóvenes la utilizan muy poco ya, y mirando una y otra vez a los ojos, escudriñando en los gestos la recepción del mensaje o del contenido. Son, en cualquier caso,
las misteriosas reglas no escritas que la palabra transmitir, traderere en latín, nos impone a la vez que nos regala. Cada lección, cada clase que se da en el aula es, ante todo, como dejó escrito Steiner, una lección de libertad. Ya la filosofía de Spinoza nos habla sobre la potencia de la libertad humana, cuyos sentidos descansa, y es la segunda vez o tercera que lo repito, en un equilibrio ecuánime entre la razón, conocimiento y las emociones. En esa dirección, pienso que la educación, la enseñanza, ha sido, es y será siempre uno de los logros más generosos y cooperativos de la humanidad. Su racionalidad comunicativa se basa en su discurso y, por supuesto, en su gran disponibilidad para que aprendamos. Y su fuerza directriz, un término muy físico-químico, la tercera vez que lo digo, creo, es muy clara. Llenar esos discursos de emoción y la emoción de complejidad, porque nuestro mundo es complejo, no lo duden. Pienso, para concluir este apartado, que en última instancia la profesión docente supone una lucha constante contra el olvido, potenciando clase tras clase lo que se suele denominar una libido esciendi, es decir, un deseo de conocimiento y ansia de comprender el mundo que nos rodea. Creo que no hay oficio más privilegiado. Intentemos todos, día a día, ser dignos herederos del mismo y darle siempre el respeto que merece. Por cierto, merece recordar que hoy día, 24 de enero, es el Día Mundial de la Educación. Como indiqué personalmente en un artículo de prensa en el ya lejano mes de mayo de 2020, eché de menos en mis clases virtuales desde casa a mis estudiantes, y creo que muchos lo echaron de menos, lo he hablado con muchos de mis compañeros y compañeras, algo importante, y que no puedo resumir nada más que con una palabra: libertad. Libertad es la señal, la sensación que faltaba y falta todavía cuando trabajo en mi asignatura y con mis estudiantes, que por alguna razón tengo que hacerlo a través de la pantalla del ordenador. Reclamo esa libertad siempre con esa esperanza que se posa en el alma, como canta la poetisa americana Emily Dickinson. Esperanza que nunca se detiene del todo. Todo lo demás, incluida la mentira, tiene fecha de caducidad. La esperanza siempre es infinita y eterna. Como ya han podido comprobar en mi ya largo discurso, creo que vamos bien de tiempo, este discurso ha deseado pivotar de alguna forma, ir votando de algún sitio para otro, con uno de los objetivos que se indica en esta reunión que une ambas orillas del Atlántico. Cómo ha impactado esta epidemia en las actitudes y hábitos individuales de las personas. Permítanme ya, para terminar, unas muy breves reflexiones personales a modo de conclusión. La primera es de celebración. Celebro, y creo que es una magnífica noticia, que tengan lugar estas reuniones, este workshop, en el que se podrá reflexionar tranquilamente, compartir argumentos sobre los temas que de alguna forma he indicado y otros más que evidentemente emergerán. Creo que es una buena noticia. Y algo más. A nivel personal, una de las cosas que he aprendido estos últimos 3 años es la tremenda fuerza que proporciona tener en nuestros universos personales, en nuestras cabezas, en nuestras mentes, la presencia y la compañía de determinadas personas. Muy pocas, la mayoría de las veces, que han supuesto y siguen suponiendo, hablo en mi caso, de mi clara referencia y cuyo ejemplo proporciona a mi trabajo, vida y vida personal, un constante incentivo extra que admiro y valoro y agradezco profundamente. Tener personas de referencia en nuestra mente. Ellos, esas personas, forman parte de mi particular, y lo digo en latín, ordo amoris. Os animo, sobre todo a los jóvenes, que seleccionen en su mente a personas de referencia. Les serán muy útiles a lo largo de su vida, no quepa duda. La pandemia, en su versión más cruda, parece haber sido superada. Se ha convertido en endemia. El virus, como todos los virus, sabe bien del mensaje biológico y evolutivo, que es permanecer
hacer copia de sí mismos y perpetuar en su ser, como diría Spinoza, pero a costa de minimizar su letalidad. Respecto a nosotros, os pregunto, si no os da la impresión de que en muchos sectores de nuestra sociedad parece que lo vivido ha sido, en cierto modo o en gran parte, olvidado, sin extraer nada o casi nada de lo que llamamos experiencia, que es esa suma de errores y fortalezas. Si es así, da la sensación a veces que es así, sería un grave y frívolo error. Supongo que se discutirá este aspecto también en este workshop. Porque ya para terminar, si de verdad queremos que todo lo pasado sea un recuerdo, al menos que sea un recuerdo en el sentido que el poeta Rainier Maria Rilke nos dejó escrito. Los recuerdos en sí mismos no son importantes. Solo lo son cuando se transforma en nuestra propia sangre, en mirada y gesto, cuando ya no tienen nombre y cuando ya no se pueden distinguir de nosotros mismos. Muchísimas gracias.